Bueno, pues muy buenas tardes y bienvenidos de nuevo al canal La Muerte es un asunto de vital importancia. Y en esta ocasión tenemos aquí a Javier Zamora. Javier Zamora es psicólogo, es psicooncólogo y especialista en psicooncología y cuidados paliativos. Y además, bueno, pues trabaja aquí, como podéis ver, en la asociación Aspanion, que es la asociación de madres y padres de niñas y niños con cáncer de la Comunidad Valenciana. Muy bien, pues Javier, cuéntanos un poquito lo que haces aquí y, en fin, y cómo trabajáis aquí, qué es lo que estáis haciendo. Bueno, pues desde Aspanion, como decía, la Asociación de Madres y Padres de Niñas y Niños de la Comunidad Valenciana, estamos dando atención a los niños y adolescentes diagnosticados de cáncer en la Comunidad Valenciana, en los 3 hospitales donde existen unidades de oncohematología pediátrica, que son el Hospital Clínico y el Hospital La Fe en la ciudad de Valencia y el Hospital General de Alicante, el doctor Balmis, que ahora se conoce, en la ciudad de Alicante. Aspanion, a través de su equipo psicosocial, psicólogos, trabajadores sociales, además de otros compañeros, administración, relaciones externas, coordinación de voluntariado, contabilidad. Somos una plantilla muy amplia que el objetivo es poder acompañar a las familias desde el momento del diagnóstico durante todo el proceso de la enfermedad y por supuesto también estamos muy presentes en ese proceso en ocasiones de final de vida y también acompañando el proceso de duelo y también en los casos también de que se consigue la curación, también trabajamos en esa etapa de vuelta a la normalidad, a veces un poco esa etapa de supervivencia, donde en ocasiones también pueden aparecer diferentes dificultades adaptativas. Entonces, a través principalmente de los psicólogos y los trabajadores sociales, acompañamos a las familias yendo a los hospitales, estamos in situ en las 3 unidades, como he comentado anteriormente, desde el momento del diagnóstico, visitando al paciente y a su familia en la habitación, en el hospital de día, en consultas externas, todo ello coordinado con los equipos médicos y de enfermería que desde el momento del diagnóstico nos hacen la derivación para, a través de esa coordinación multidisciplinar, poder ofrecer una atención integral que pueda cubrir todas las necesidades de la familia. Necesidades de tipo psicológico, de tipo social, de tipo educativo, incluso en ocasiones también cuando hay alguna necesidad ponemos en marcha recursos que tienen que ver también con ayudas económicas, tenemos también pisos de acogida. En definitiva es poder cubrir todas las necesidades que aparecen desde el momento de la enfermedad. Porque la asociación ya tiene muchos años. Sí, Aspanion nace en 1985, en agosto del 85, el año que viene haremos 40 años. Es la primera asociación que se crea en España dedicada a lo que es la atención a niños y adolescentes con cáncer. Es una asociación en su momento original y fundada por padres que están viviendo esta realidad y ese movimiento de padres es el que da lugar a la asociación y a día de hoy es así. Aspanion está liderada por la junta directiva, que son padres y madres de niños y adolescentes afectados y a través también del equipo de profesionales pues tratamos de cubrir toda esa etapa del proceso de enfermedad. ¿Y tenéis algún tipo de conexión o relación, por ejemplo, con los...? Porque claro, en los hospitales también tenemos equipos de profesores, ¿no?, que están allí pues, intentando dar alguna clase a los niños, no sé cómo lo hacen exactamente, pero ¿tenéis algún tipo de conexión con ellos? Correcto, en los hospitales existen las unidades pedagógicas hospitalarias, que son escuelas oficiales, y efectivamente desde el momento del diagnóstico, en el momento que aparece un niño, una niña, un adolescente con cáncer, todo el equipo multidisciplinar, en el que también están integrados los maestros y los profesores de secundaria, primaria y secundaria, todos recibimos esa derivación para empezar a trabajar y efectivamente de forma coordinada, porque somos también conscientes de lo importante que es también cubrir esa necesidad a nivel educativo, además del beneficio que tiene para los menores el hecho de conectar en este ambiente de que recibo una mala noticia, me veo en un hospital, fuera de mi ambiente natural, pues el hecho de poder conectar con el juego, con la parte más educativa, como yo siempre digo, es un área en la que ellos ahí encuentran control, ¿no? Y eso les aporta serenidad, ¿no? Pero efectivamente también es una necesidad que hay que cubrir. ¿Y cómo se toma el niño el hecho de que le digan que tiene este tipo de enfermedad, que tiene un cáncer? Bueno, va a depender también un poco de la edad del paciente, como de la etapa madurativa de su grado. Sí, supongo que hay todo tipo de respuestas, ¿no? Eso es, ¿no? También luego en función del diagnóstico, hay diagnósticos que al inicio, ¿no?, pueden también tener cierta intensidad y eso también es importante.
Pero bueno, podríamos hablar de que quizás en los niños más pequeños, sobre todo vamos a encontrar reacciones de ansiedad, sobre todo al verse separados de su ambiente familiar, de su casa, porque lógicamente los padres le acompañan en el hospital, pero en los más pequeños vamos a encontrar reacciones de ansiedad por esa separación y también por lo que es la exposición a procedimientos médicos aversivos, ¿no? Los famosos pinchazos, Claro. estas técnicas, que es lo que les genera también principalmente ansiedad. Ya los más mayores vamos encontrando, por ejemplo, mayor conciencia de la gravedad o del alcance de la enfermedad, mayor preocupación por su imagen corporal, mayor preocupación también por cómo van a ser ahora mis relaciones sociales, ¿no? Sobre todo ya en los adolescentes vemos también esa necesidad de mantenerse en contacto con su grupo de iguales, con sus amigos. Ahí entra también esa labor también de los profesores, ¿no? El que también en los pequeños y los mayores haya un contacto, se mantenga un contacto con los coles. Y en los pacientes más mayores, con mayor grado de madurez, también lo que encontramos es incluso, pues bueno, también mayor capacidad de tomar conciencia en función de la gravedad de la enfermedad con la posibilidad del fallecimiento, ¿no? Pero en definitiva podríamos ver en los pequeños pues esa sintomatología más de tipo ansiosa, y quizás en los mayores también un componente también no solo de ansiedad, sino también a veces de tristeza, frustración, impotencia por no poder continuar su día a día, ¿no? Entonces intentamos en la medida de lo posible poder integrar la experiencia de la enfermedad en su vida cotidiana para que todo lo que es su desarrollo social, su desarrollo educativo se mantenga en la medida de lo posible. ¿Y los padres qué tal? ¿Cómo reaccionan? Porque yo creo que casi que a veces las reacciones de ansiedad vienen más por ahí, ¿no? Claro, por un lado, antes quizás en los pacientes más pequeños, ¿no? Según la edad, pero el hecho de que a lo mejor no tomen conciencia como lo hace un paciente adulto o adolescente, o como lo hace ya un padre y una madre, al menor eso le mantiene, ¿no? En un espacio donde a través del juego, a través del afecto de los profesionales y de los propios padres, pues se mantienen ahí un espacio de mayor serenidad, ¿no? Pero efectivamente, cuando hablamos ya de los padres, estamos hablando quizá de que recibir la noticia de un cáncer, como decimos, en la familia, porque cuando enferma un hijo, enferma, por así decirlo, la familia, por el impacto. Bueno, yo creo que es quizás una de las peores noticias que un padre o una madre puede recibir. En ese momento muchos padres desarrollan reacciones propias de un estado de shock, donde aparece a veces también poco a poco, a veces reacciones de rabia. El famoso ¿por qué? La famosa pregunta del ¿por qué a mi hijo, ¿no? ¿Por qué a nosotros? Aparece el miedo a cómo pueda impactar la enfermedad de mi hijo, en su imagen corporal, posibles secuelas, cómo puede afectar a su desarrollo. También puede aparecer, lógicamente, pues el miedo a la posibilidad de la muerte. Pero en definitiva decimos que es pues, un conjunto de emociones que desde ese primer estado de shock, desde la incredulidad de no poder creer que esto sea real, porque muchas veces se da en un contexto en el que, como nos dicen muchos padres, en ocasiones, nos dicen que, bueno, pues que hace unas semanas previas al diagnóstico su hijo era un niño sano, que hacía una vida normal y semanas después generalmente nos encontramos en una unidad de oncología pediátrica. Entonces eso genera ese estado de shock. Totalmente inesperado, ¿no? Claro, algo que te rompe. Conforme uno ya va tomando conciencia, pues aparece quizás la rabia, la frustración, la injusticia y también, pues como decimos, el miedo al desenlace, ¿no? Por suerte, ¿no? Pues cada vez más el índice de supervivencia es mayor. Ahora ya se estima, ¿no? De que hablamos de un 80-81% de supervivencia. Eso quiere decir que hablamos de un 19 o un 20% de mortalidad. Es un porcentaje, yo siempre digo que altísimo. Siempre que haya un fallecimiento va a ser siempre es una tragedia. Claro. No hablamos tanto en porcentajes, sino en lo que representa, ¿no? La vida de un hijo, ¿no? De la persona. Eso es. Entonces, la palabra cáncer todavía socialmente está muy etiquetada. Yo creo que es importante también este tipo de espacios que te agradezco, Enrique, ¿no? Que hoy nos visites aquí en España, de poder ponerle palabras a esta realidad. Quizá ponerle palabras permite conocer esta realidad y el conocerla permite a veces desmontar alguna creencia errónea y poder también, de alguna forma, conocer cómo es la realidad de la vivencia. Pero efectivamente los padres, desde ese estado de shock, ese estado a veces donde aparece la rabia, la injusticia, el miedo, poco a poco, de forma gradual, cada uno a su ritmo, van encontrando la forma de adaptarse
Y ahí es donde también nosotros tratamos un poco de acompañarles en desarrollar estrategias de afrontamiento adaptativas. Sí, que al final ellos llegan a sentirse colaboradores, ¿no?, de la situación más que solo víctimas, ¿no? Eso es, de hecho también tratamos un poco de trabajar y acompañar a los padres y a las madres en el sentido de que muchas veces el estilo de afrontamiento emocional que tenga una madre o un padre va a ser también un poco el espejo en el que se refleja un hijo, ¿no? Entonces es importante que las madres y los padres entiendan de que también como yo afronto la enfermedad también va a ser no solo un beneficio para mí, sino también sobre mi hijo. Ya. Y también en este caso tenemos que tener siempre muy presente a la figura de los hermanos. Sí. Enrique, siempre decimos que los hermanos no los vemos en los hospitales por la mañana cuando estamos, están en clase, están con sus ocupaciones, pero existen, están ahí Ya. y viven también de una forma muy intensa esta realidad. Hablamos siempre con los padres con el objetivo de que puedan ayudar a los hermanos a adaptarse a esta realidad y eso pasa por darles una información que les ayude a entender qué está pasando. Cuando no hay información puede haber mayor dificultad de adaptación y eso nos hace ver desde la experiencia que el hecho de recibir una mala noticia como hermano, de que tu hermano tiene cáncer, pues efectivamente genera un impacto emocional. Pero quizá no recibir la noticia por parte de tus padres directamente o de una forma adecuada o al inicio de la enfermedad o no con el lenguaje adecuado todavía puede generar más ansiedad, ¿no? Muchas veces el no ponerle palabras a algo puede generar, como digo yo, una nebulosa, una oscuridad sobre esa realidad que todavía puede generar más dudas. Entonces también muy importante la atención sobre los hermanos que se sientan partícipes también de este proceso de cuidado sobre el paciente y que también puedan ver cómo sus propias necesidades educativas, sociales, psicológicas también se ven atendidas. Claro, que están cubiertas, que no nos hemos olvidado de ellos, ¿no? Que los padres tampoco se han olvidado, sino que siguen ahí y siguen formando parte y siendo protagonistas, ¿no? También de esto. Correcto. Oye, y Javier, para los profesionales, ¿algún consejo de cómo se habla con los niños? ¿Cómo se habla? Es decir, ¿hasta dónde podemos llegar? Bueno, mira, pues Enrique, me parece muy interesante cómo planteas la pregunta cuando dices, oye, ¿cómo se habla con los niños? Yo pondría el foco de atención en ese concepto, en el niño. Yo siempre digo que yo no trabajo con pacientes oncológicos, con enfermos de cáncer, sino que trabajamos acompañando a niños y adolescentes y a sus familias. Sí. A niñas, a niños, adolescentes y también jóvenes adultos en ocasiones y a sus familias. Eso quiere decir que ponemos el foco de atención sobre la persona. Ello nos lleva al inicio sobre todo conocer también ya no solo cómo han recibido la noticia, el impacto emocional, sino también interesarnos por, oye, ¿y qué te gusta hacer en tu tiempo libre? Cuéntame sobre tus aficiones, llevar la atención sobre la persona. Porque eso también nos va a ayudar un poco a poder conocerlo y comprender cómo gestionar el estrés, qué estrategias de afrontamiento adaptativas tiene, cómo ha gestionado otras situaciones de estrés y eso nos va a ir dando pistas de cómo podemos ir adaptando la información. Pero en términos generales sí que hablamos siempre de que es importante hablar con las niñas, los niños y los adolescentes con un lenguaje sincero. Concretamente ahora la Federación Española de Familias de Niños con Cáncer a nivel nacional en la cual estamos integrados ha puesto en marcha una campaña en redes sociales que yo os invito a todos que podáis conocer, a través del cual se está de alguna forma impulsando la necesidad de que utilizamos un lenguaje fuera de metáforas bélicas, ¿no? Todo aquello de vamos campeón, que vas a poder conseguir ganar esta batalla, ¿no? Decimos que esto no es una batalla, esto no es una lucha, no hay vencedores, no hay vencidos. Son niños, la enfermedad tiene su curso, los tratamientos tienen también su capacidad en cuanto a la eficacia, pero es importante que podamos ver a los niños y a los adolescentes como las personas que son. Entonces, desde ese lenguaje sincero, donde hablamos de la enfermedad en términos de células, por ejemplo, y no tanto de bichos, que esto es algo muy común, ¿no? Tienes un bicho en la sangre y esto a veces al niño también le puede generar más temor, ¿no? De cómo ese bicho ha llegado hasta ahí. Pues vamos a hablar de células que se están portando mal y que les ayuda a poder entender. Para eso tenemos cuentos y vídeos, ¿no? Eso te iba a preguntar, claro, que hay material para correcto, en nuestra propia en página web, aspanion.es, podéis conocer diferentes recursos didácticos, diferentes cuentos, el lazo dorado, chispas,
y otros más que hay para poder conocer la enfermedad y cómo hablar, ¿no? Entonces, partiríamos de un lenguaje sincero, adaptado a la edad y a la etapa evolutiva del menor. Ahí es donde tenemos que ver qué recursos didácticos podemos utilizar, y también siempre de una forma gradual. Es decir, hablamos muchas veces de esa verdad tolerable, es decir, como tú decías antes, hasta dónde podemos informar, ¿no? En una primera intervención, hasta dónde puedo informar, y eso pasa por ir de forma gradual dando información. Y muchas veces nos va a ayudar, como quien informa son los médicos, eso nos va a ayudar a poder inicialmente explorar qué sabe. No solo por lo que le han dicho, sino por lo que él intuye. Sí, claro. Decimos que los niños son los espías perfectos. Y como tienen esa sinceridad, ¿no? Eso Te lo es, van a esa soltar. espontaneidad, esa naturalidad. Entonces, oye, ¿qué te ha dicho el médico? Desde lo que te ha dicho, ¿y tú qué piensas? ¿Con qué te has quedado? ¿Y tú esto cómo lo interpretas? ¿Qué te hace pensar? Y eso nos permite tener una percepción tanto objetiva como subjetiva de su propia realidad, y es como si fuéramos tirando del hilo, ¿no? Ahí, con esto que te ha dicho el médico y te ha hablado del tratamiento, ¿y tú qué piensas? Claro, tienes que quedarte en el hospital, y a ti eso, ¿qué te hace sentir? ¿Qué te hace pensar? Entonces vamos tirando del hilo, y a veces ahí también ya van haciendo preguntas, o he conocido a alguien que también ha pasado por esto, o he escuchado en la televisión, que eso también nos ayuda a poder identificar, como decimos, creencias erróneas. Claro. Aquello que a lo mejor no maneja de forma adecuada. Pero en definitiva, un lenguaje sincero, adaptado a la etapa madurativa y de forma gradual, para que en definitiva, también teniendo información, pueda comprender, no solo conocer, sino también comprender qué me está pasando. Y ya desde ahí uno puede poner en marcha su propia estrategia de afrontamiento. Muy bien, muy bien. Javier, pues una cosita más que también me gustaría que nos comentaras, porque claro, antes estábamos hablando y me habías comentado que teníamos, que había un homenaje que se había hecho, ¿no? a estos niños y bueno, sobre todo a los que habían fallecido, ¿no? De cáncer, y me podías contar un poquito acerca de eso para que la gente lo sepa. Concretamente, el año pasado, en abril, llevamos a cabo un acto muy especial, que con todo esto de la pandemia se tuvo que retrasar un poquito, porque coincidía también con el 35 aniversario de Aspanion. Al año que viene haremos ya 40 años, y finalmente después de la pandemia hemos podido llevar a cabo este acto tan especial para Aspanion. Y bueno, consiste en la inauguración de una escultura que está ubicada en el Parque de Viveros de Valencia, que invitamos a todos a que la puedan conocer, y es una escultura que homenajea a las niñas, a los niños y a los adolescentes fallecidos por el cáncer. Es una escultura que está realizada por el autor Christian Hill, que además él es superviviente de cáncer, y esto también yo lo pone todavía más en valor la simbología, porque además Christian ha tenido también como equipo de trabajo a decenas de menores, de hermanos y padres afectados por la muerte del cáncer, que han sido ellos los que han dado forma a la escultura, ¿no? Entonces la escultura es una espiral, la escultura se llama Día a Día, yo creo que también eso es muy significativo, nos conecta tanto con el afrontamiento de la enfermedad como ahora ya de esta nueva realidad tras la muerte de un hijo, ¿no? En cómo vivir el día a día. Y es una espiral conformada por esas piezas que recogen la huella de estos hermanos, madres y padres que han perdido a un hijo, y a través de esa huella que refleja tanto el dolor por la experiencia de sufrimiento como el amor en el vínculo, se conforma una espiral que va subiendo hacia el cielo. Y también a través de una base que tiene en el pedestal de la escultura, es una base de metal pulido, es como un espejo, que también la propia escultura se refleja hacia abajo, ¿no? Hacia la tierra, con lo cual permite que sirva como un anclaje tanto hacia el cielo como hacia la tierra. Y en definitiva la escultura yo creo que permite visibilizar la realidad de la muerte por el cáncer en las niñas, niños y adolescentes. Está en un parque público. Recuerdo unas palabras de Christian, el escultor, el autor de la obra, que mencionó el día de la inauguración, que esta escultura no está hecha para estar en un cementerio, sino en un parque público. Qué chulo. Que sea visibilizada, compartida, ¿no? Que interactúe con la sociedad. Y yo creo que, aprovechando un poco y agradeciendo de nuevo la entrevista, creo que la escultura también es un ejemplo, ¿no? de cómo generar quizás esa didáctica sobre la muerte, ¿no? La necesidad de poder hablar con cierta naturalidad,
Y digo naturalidad. En cualquier lugar, ¿no? Claro, y en cualquier lugar. Digo con naturalidad, no tanto con normalidad porque no estamos habituados, pero sí con la naturalidad que conlleva el proceso vital y la muerte, para no generar un miedo innecesario, ¿no?, sobre una experiencia natural, y que muchas veces a través de esta escultura en un parque público, los testimonios que nos dejan los hermanos de estos chicos fallecidos, como sus propios padres, nos ayuda a conocer esa realidad y poder de alguna forma también acompañarles, ¿no? Porque algo que reivindican las familias en el proceso de duelo es la necesidad de sentirse comprendidos y acompañados por la sociedad. Sí. Javier, una cosita más. Y cuando, imagínate, pues hay niños que tienen su proceso oncológico, su cáncer, y van muy bien, todo se soluciona. Hay niños, como has comentado, que, pues bueno, que el proceso acaba en el fallecimiento del niño. ¿Seguís atendiendo a estas familias después? Sí, correcto, correcto. Como te he comentado antes, estamos desde el momento del diagnóstico durante todo el proceso de la enfermedad, y también con especial atención en el proceso de final de vida, siempre coordinados con los equipos médicos y de enfermería. Incluso en esa etapa de final de vida también estamos trabajando de cerca con las unidades de hospitalización domiciliaria, con lo cual también vamos a los domicilios si es necesario. Sí. Y por supuesto que ya no solo acompañamos a la familia en ese proceso de duelo anticipado, sino que también cuando se produce el fallecimiento ofrecemos también ese recurso de atención psicológica en el proceso de duelo, a través de atención psicológica en forma de terapia individual, familiar, a través de grupos de duelo, a través también de talleres monográficos. Estos talleres, si quizá los grupos de duelo se forman generalmente por padres y madres, los talleres de duelo también permiten llegar a la familia extensa, es decir, a los tíos, sí, a los abuelos, ¿no? Y son diferentes talleres, cada uno con una temática muy especial, pues como trabajar la revinculación con el fallecido, el afrontamiento, por ejemplo, de fechas señaladas, y eso permite también que otras figuras como abuelitos y tíos también se sientan partícipes. Claro. Pero efectivamente cubrimos también ese proceso de duelo que en ocasiones, bueno, se prolonga durante unos años. Sí. Javier, ¿alguna cosita más que te apeteciera contar o que creas que es importante que nos quedemos con la idea? Yo creo que sobre todo remarcar, ¿no?, que las familias de niñas, niños y adolescentes con cáncer que son diagnosticados en la Comunidad Valenciana, yo creo que es importante que puedan sentirse acompañadas por el soporte a través de la atención integral que ofrece Aspanion, que Aspanion está aquí para poder acompañar a las familias, que somos conocedores un poco de la dificultad del proceso a nivel adaptativo, y que, bueno, que creo que es importante, ¿no?, poder contar con una asociación en la Comunidad Valenciana, en este caso, que pone en marcha muchísimos recursos de atención psicológica, social, ayudas económicas, pisos de acogida, para poder facilitar la adaptación a la enfermedad durante todo el proceso. Continuar también con aquellos chiquitos que sobreviven y que también tienen que de alguna forma volver a esa normalidad, que en ocasiones también tiene algunas dificultades. Ahí también tenemos un programa muy importante a nivel de supervivencia, secuelas, y también, como hemos dicho, en aquellos casos en los que se produce el fallecimiento, también las familias cuentan con el apoyo de Aspanion. Y bueno, y por último, pues agradecerte, Enrique, este espacio, claro, porque creo que es importante que pongamos palabras a la realidad del cáncer infantil de una forma amable, serena, para de alguna forma también, pues, dar a conocer cómo es esta realidad. Claro, y que todo el mundo sepa las cosas que se están haciendo, que a veces pasan desapercibidas. Pues en ese sentido, gracias a ti, Javier. Así que, pues nada, encantado de estar aquí contigo hoy. Me alegro mucho de que nos hayas guardado este huequecito para contarnos lo que hacéis, y seguro que nos volvemos a ver en otra ocasión. Será un placer. Muy bien. Pues bueno, nada, lo dejamos aquí y nada, nos vemos en el próximo. Así que nada, un abrazo a todos.